Buenos días, estamos con el doctor Alejandro Silva Fernández, es miembro del comité organizador del 10º Congreso Internacional Argentino sobre Estudios de Cine y Audiovisuales que se va a desarrollar del 22 al 25 en Chaco y Corrientes. Bueno, muchas gracias por la entrevista, por la convocatoria. Y bueno, acá estamos para hablar un poquito de este 10º Congreso Internacional de la Asociación Argentina de Estudios sobre Cine y Audiovisual, que tiene como lema este año volver a imaginarnos cines y tecnologías y magos sonoras para la resistencia. Contanos, Alejandro, ¿qué impronta va a tener este Congreso Internacional y a quién está dirigido? Es interesante pensar la realización de este congreso en dos dimensiones. Por un lado, en este contexto argentino en el cual estamos viviendo, no solo para la producción cinematográfica, sino también para la producción académica y el rol que tienen las universidades en la academia, fundamentalmente en un contexto donde hay una ley de financiamiento universitario que no se está cumpliendo, las universidades están atravesando problemas económicos graves que implican no solamente su funcionamiento, sino también los salarios de los docentes que perdieron casi el 40% de su poder adquisitivo en el último tiempo. Entonces, esa es una dimensión para pensar este congreso y entender que es un congreso que se desarrolla en un 90% por buena voluntad de las instituciones que lo organizan y las personas que formamos parte del comité, y en un 10% con esfuerzo de las personas, no, mucho más seguramente del esfuerzo de las personas que pueden asistir. Por el otro lado, la impronta también se da en que es la primera vez que este congreso se hace en el NEA y que sale un poco de las provincias que principalmente son reconocidas como productoras de conocimiento, particularmente sobre el cine, que suelen ser Buenos Aires, Córdoba, ¿no? Donde se ubican estas intenciones de poder pensar, problematizar y analizar al cine. Pareciese ser que por ahí en las provincias que están más en los márgenes, estos son temas que nos venían vetados, ¿no? Por muchos motivos, porque tal vez no hay una tradición tan visible, lo que no significa que no sea extensa, pero hay una tradición tan visible de producción cinematográfica. Las carreras vinculadas al arte son bastante recientes, a pesar de que la carrera de comunicación tiene una tradición bastante extensa en producción audiovisual, ficcional y también vinculada al documentalismo. Entonces, en este contexto, me parece que la realización de este congreso en la región en general, ¿no? Pero particularmente en las provincias de Chaco y Corrientes, donde tiene sede la Universidad Nacional del Nordeste, es interesante para posicionar en el mapa de la producción de conocimiento, pero también en el mapa de la producción de contenidos a la región. ¿A quiénes está dirigido este congreso y quiénes pueden participar? Este congreso, siguió las etapas que siguen generalmente todos los congresos. Tuvo una etapa de convocatoria a la presentación de trabajos académicos, que va a contar con la participación de expositores de todo el país, pero también de algunos países limítrofes, que van a venir a exponer trabajos acerca de lo que vienen realizando. En este momento la instancia es más de participación y de escucha, entonces cualquier persona interesada puede asistir a cualquiera de las actividades que forman parte del Congreso, que es desde mesas temáticas donde se exponen trabajos analíticos, proyecciones, conferencias, presentaciones de libros, de revistas, paneles temáticos, que eso todo lo pueden ver en el programa, y la participación a todas estas actividades es gratuita. ¿Y recordás alguna personalidad, algún invitado destacado que esté presente? Mirá, acá yo tengo mi machete porque son muchos, pero vamos a tener en total 5 conferencias que van a congregar personas nacionales e internacionales. El miércoles, esto un poco para que la gente que está viendo esto tenga en cuenta, siempre al mediodía y a la tarde hay una conferencia programada. Estas conferencias son interesantes porque nos permiten por ahí ver desde voces autorizadas o con mucha trayectoria ciertas problematizaciones en torno a la imagen y a la producción de imágenes
sobre el Nordeste, pero también en clave de memoria, en clave de cómo entonces están funcionando a veces los algoritmos. Bueno, el miércoles a las 12:30 en el Zoom de la Facultad de Artes vamos a tener la conferencia de Mariana Giordano, que es una investigadora local de muchísima trayectoria, es directora del Núcleo de Estudio y Documentación de la Imagen del Instituto de Investigaciones Geohistóricas en CONICET. Ella va a tener una conferencia que se titula El Chaco Filmado, construcción de los datos etnográficos en la primera mitad del siglo XX, donde se problematiza particularmente la construcción de la figura de las poblaciones indígenas y cómo eso influyó en el imaginario local. A las 17 vamos a tener bueno, va a ser el acto inaugural del Congreso y esto va a estar continuado por la conferencia, perdón, que se titula Exterminar a todos los brutos y también a los demás, a cargo de Tomás Crowder Taramborelli, que es de la Universidad de Soka de Estados Unidos. El jueves vamos a tener una conferencia de Gustavo Aprea, que también es un teórico de la producción particularmente documentalista y de los roles que cumplen los testimonios en la producción audiovisual para problematizar la historia reciente, que se llama Gustavo Aprea, que va a hacer referencia a una conferencia sobre dictadura y cine. También vamos a tener una conferencia de México ese mismo jueves a las 17, que se titula Miradas de Resistencia, Experiencias Contemporáneas en el Cine de los Pueblos Originarios en México. Y el viernes una conferencia de Martín Becerra, que va a hablar acerca de la plataformización de los contenidos audiovisuales. Entonces, hay como figuras en las conferencias, pero luego también vamos a tener figuras en los conversatorios, en los paneles. Hay gente con mucha trayectoria que viene trabajando hace muchísimo tiempo en la producción cinematográfica, así que yo lo que invito a la gente es a que entre a saeca.org para poder descargar ahí el programa completo de las actividades y van a poder ahí buscar puntos de interés. Como verás, hay una orientación acerca de problematizar ciertas cuestiones vinculadas con la memoria, con las poblaciones indígenas. Hay algo de nuestra identidad regional que un poco nos invita siempre a volver sobre esas temáticas, y me parece que es interesante que eso esté presente en un congreso que se desarrolla acá, ¿no? Y hay un lema, además, del congreso. ¿A qué se debe ese lema? Bueno, el lema del Congreso, como yo les mencionaba más temprano, es volver a imaginarnos cines y tecnologías y modos sonoras para la resistencia, y tiene una doble intención. Primero, la idea de volver a imaginarnos tiene que ver con esto de empezar a pensar en cómo, a partir de la prepotencia del trabajo, uno puede hacer frente a estas situaciones que yo les mencionaba más temprano, ¿no? Crítica en todos los sentidos, no solo de la producción audiovisual en términos de producción artística, sino también de la producción académica sobre el arte en general y la producción académica en general. Digo, no hay como una orientación de ajuste o de recorte específicamente a estas temáticas. Lo que sí entendemos es que hay un aparato productivo que sigue funcionando, tal vez a pesar de la falta de recursos para investigar, de recursos para crear, y por el otro lado para problematizar también, y esto es algo que se ve en muchos de los trabajos que se exponen en el Congreso, que tiene que ver con empezar a problematizar cómo es que empiezan a influir las tecnologías en la producción cinematográfica. Y digo empiezan casi como una falacia, porque la tecnología forma parte desde siempre de la producción cinematográfica, pero hay ciertas cuestiones que se empiezan a problematizar. Digo, hasta dónde se transforma la experiencia espectatorial cuando empezamos a ver solamente películas desde nuestras casas y no en el cine. Hay una transformación, digamos. Sí, cómo funciona el algoritmo, qué nos sugiere, qué no nos sugiere, qué es lo que produce la inteligencia artificial en la producción cinematográfica y qué efectos esto posee para la construcción de narrativas, de imaginarios. Entonces, ahí hay una complejización a partir de este lema de empezar a plantear ciertos núcleos
que problematizan la dimensión representacional del cine, la dimensión productiva del cine y la forma en que desde la academia es problematizada esta situación. Y bueno, el cine cada tanto entra en crisis, como fue en la época de sus inicios con el cine mudo al cine hablado. Y bueno, ahora vienen otros problemas como es la IA, la desocupación, ¿no? Sí, el problema de la crisis del cine es que no todos los cines entran en crisis. No podemos comparar las condiciones de producción de una película, por ejemplo, financiada por Netflix o financiada en Hollywood, que una película que se hace en el Nordeste Regional. o que se hace inclusive desde Buenos Aires. Las condiciones de producción, las condiciones económicas que atraviesan a esas producciones son absolutamente disímiles. Lo que sí queda claro es que hay ciertas industrias culturales que necesitan de determinados apoyos y hay otras industrias culturales que funcionan por sí mismas porque tienen la hegemonía de la producción de la imagen, ¿no? Entonces, cuando nosotros pensamos en términos regionales, cuando una persona inicia el desafío de poder pensar un corto, un largo, un documental, sabe casi siempre y como punto de partida que eso no va a generar en principio ninguna acumulación de capital, sino todo lo contrario. En general eso representa para las personas que producen pérdida. Ahora, la cuestión acá es que cuando una película se empieza a filmar en un lugar, mueve la economía, ¿no? Se consume comida, se consumen alojamientos, se consume movilidad, se consume producción local, comercios locales. Entonces, Actores y demás. la economía circula. Entonces, lo que hay que pensar, y acá hay algo que se viene discutiendo hace un montón y que tiene que ver hasta dónde el Estado, por ejemplo, tiene que apoyar, hasta dónde se justifica la existencia del Inca, por ejemplo, que es algo que se viene problematizando. Y la respuesta a esta situación es que tenemos experiencias de películas que han sido sumamente exitosas, no solo en términos de taquilla, sino también en términos de representar simbólicamente a la producción cinematográfica del país, inclusive en premiaciones en los Oscar y demás, que son películas que contaron con apoyo estatal. De hecho, la experiencia más cercana que tenemos, yo lo comentaba el otro día, la película brasilera esta que estuvo nominada a los Oscar y demás, contó con financiamiento estatal. Sus actores, sus protagonistas agradecen ese financiamiento estatal para que esas películas sean posibles. Entonces, lo que tenemos que pensar acá es, vamos de nuevo, cuando hablamos de la crisis de la industria, hay que diferenciar qué industria es la que está en crisis. Y en esas crisis, entonces, ¿qué es lo que estamos perdiendo en términos representacionales? Porque hay una cuestión, y perdón que sea extenso, pero hay una cuestión que está relacionada con hasta dónde nosotros hablamos por nosotros y mostramos nuestras imágenes construidas por nosotros mismos, o vamos a seguir siendo hablados y mostrados por personas que no nos conocen. ¿Y vos crees que esto de la falta de financiamiento tiene que ver con algún tinte político de época? ¿Cómo es el tema? Y es una pregunta compleja esa. A mí me parece que cuando... A ver, pensémoslo en varios planos, porque Sí. estamos hablando de Varios. varias faltas de financiamiento. Falta de financiamiento a la universidad, falta de financiamiento a la investigación científica, falta de financiamiento a la producción cinematográfica, pero también hay falta de financiamiento para la producción teatral, pictórica, de danza, Todo el arte. musical. Digo, estamos hablando de que hay toda una dimensión de la producción simbólica de la región y del país que hoy por hoy no cuenta con financiamiento de ningún tipo, ¿no? O que las trabas son tan difíciles de saltear que por ende uno no puede acceder a ese financiamiento. Yo sí creo que al margen del juicio de valor que uno puede hacer de que tenga o no tenga tinte político, la pregunta acá, o la pregunta que tenemos que hacernos, vamos de nuevo, es qué
¿A qué tipo de construcción simbólica estamos renunciando cuando no podemos producir arte? ¿A qué tipo de producción simbólica estamos renunciando cuando no podemos producir conocimiento científico? ¿A qué tipo de producción simbólica estamos renunciando cuando los docentes universitarios están renunciando a sus cargos porque cobran una miseria? ¿Qué clase de sociedad estamos tratando de construir cuando no financiamos pilares centrales para la construcción de la identidad de los pueblos? Entonces me parece que al margen de los tintes políticos, que me parece que está claro que líneas políticas son las que le prestan importancia a la educación, a la producción artística, a la producción del conocimiento y demás, lo que tenemos que preguntarnos es cuánto tiempo luego cuesta reconstruir todo este capital humano que va quedando en el camino. Docentes que se pasan al ámbito privado o que deciden emigrar, por ejemplo, para encontrar... O se dedican a otra cosa. Sí, o se dedican a otra cosa o prefieren emigrar para encontrar mejores posibilidades en otros lugares. Y son personas, por ejemplo, que tienen una amplia formación. Durante años el Estado argentino invirtió en la formación de esas personas porque tenemos, afortunadamente, el derecho de acceder a una educación pública, laica y de calidad. Ahora, lo que está sucediendo es que hay una inversión muy fuerte para que esta gente se forme, pero luego no hay una contención para que esas personas no abandonen los espacios en los cuales se formaron. Entonces, al margen, y vamos de nuevo, de la intencionalidad o no política que la tiene, porque todos los comportamientos humanos son políticos y para eso hay que diferenciar la idea de lo político de lo partidario, que son cosas distintas, pero lo que sí tenemos que problematizar es, vamos de nuevo, cuánto tiempo cuesta después reconstruir esto que se destruye. ¿Y vos crees que el cine en la provincia tiene el lugar que debería tener o no? A mí me parece que el cine, vamos de nuevo, funciona por prepotencia del trabajo. Los creadores producen con recursos muchas veces inexistentes y aún así siguen produciendo. Y no hay que romantizar esta idea de decir, bueno, yo produzco con lo que puedo y demás. Uno no tendría que producir con lo que puede o con lo que tiene, sino que tendría que producir en las mejores condiciones posibles. Entonces, hay algo de la escena cultural del Chaco, de la producción artística que tiene particularmente la provincia del Chaco, que la hace ser referencia en la región y muchas veces en el país, y que tiene que ver con que está formada por artistas muy tenaces. Sí. Y que producen en condiciones bastante paupérrimas, si lo pensamos en estos términos. Entonces, me parece que en términos de si tiene o no tiene el lugar, creo que tiene el lugar que se agencia, y eso es un mérito. Pero vamos de nuevo, creo que tendría que existir un apoyo estatal, privado, distinto, para empezar a pensar en otros términos de producción, porque recursos humanos hay de sobra, hay directores súper interesantes, directoras súper interesantes, hay recursos humanos en términos de actores, actrices, porque tenemos también una escena local teatral muy, muy potente y que se renueva permanentemente. Hay mano de obra técnica también muy formada y que tienen una expertise comprobada en producciones que se hicieron en los últimos años. Entonces, me parece que lo que tiene que haber es un estímulo, tiene que haber una forma de acompañar esta producción porque nos representa como provincia y eso es importante tener en cuenta. ¿Qué importancia tiene para la UNE convocar este congreso? Y a mí me parece que particularmente, para la UNE en general, particularmente para la Facultad de Artes y para la carrera de Comunicación Social que se encuentra en la Facultad de Humanidades, lo que nos permite es
ingresar y dar visibilidad también a un área del conocimiento que existe, que se produce, que habemos un grupo de personas que estamos trabajando en estos términos. Entonces me parece que siempre alojar e invitar a un congreso de las características que sean y de las líneas teóricas y de investigación que sean, siempre es productivo porque ayuda a que otras personas conozcan nuestros espacios de trabajo, lo que estamos produciendo, lo que estamos pensando, y también le permite ingresar a la universidad a otras redes de forma mucho más activa. Obviamente, esto está bueno que se sepa, habemos muchas personas que somos socios de la Asociación de Cine que organiza este congreso e integramos redes y proyectos donde trabajamos con investigadores e investigadoras de todo el país, también de países limítrofes, también de países de Europa. Son articulaciones que existen. Creo que la tecnología facilitó la posibilidad de que podamos trabajar de esta manera y es súper productivo. Entonces siempre es celebrable la posibilidad de que tal vez personas con las cuales estamos trabajando hace mucho tiempo de forma remota, de repente nos podamos encontrar para debatir presencialmente en el marco de un congreso. Y en este contexto, ¿cuál es la importancia del cine en este contexto social y político? Y es muy general la pregunta, pero el cine siempre es importante. Me parece que hay una dimensión pedagógica que posee el cine en muchos planos. Nosotros aprendimos del cine cómo amar, cómo no amar, cómo pelearnos, cómo no pelearnos, qué consecuencias tienen los conflictos bélicos. Hay un texto se me fue de Jesús Martín Barbero, que se titula De los medios a las mediaciones, donde él un poco plantea la cuestión de que hay una crítica, o durante mucho tiempo estuvo presente una crítica relacionada a la industria cultural y sobre los efectos colonizantes necesarios que tiene muchas veces la industria cultural. Tiene un poco de lo que destacaba es esta idea de que, por ejemplo, en Latinoamérica, si no hubiese sido por el cine norteamericano, no habríamos concebido la posibilidad de que exista el divorcio, ¿no? Pensando en un ejemplo así en particular. Y creo que así es un ejemplo interesante para pensar en cómo el cine permite que circulen ideas y que esas ideas se discutan después en el plano social, ¿no? Lo hace el cine, lo hacen los medios de comunicación, lo hacen nuestros grupos de pertenencia, que se van influyendo obviamente por todas estas dimensiones de la industria cultural. Y a mí me parece que el cine cumple muchas funciones, particularmente hay una poética de lo nacional donde el cine en general fue muy bueno para representar determinados momentos de la historia, momentos vinculados a la dictadura cívico-militar eclesiástica, momentos vinculados a la postdictadura y el retorno de la democracia, donde hubo un momento cuasi de celebración y de una libertad que estábamos estrenando nuevamente. Todo lo que a veces no se puede decir en palabras se dice a través de la imagen, ¿no? Y se puede decir a través de la imagen. Me parece que la función entonces que cumple junto a otras tecnologías que funcionan en la sociedad es la de construir imaginarios, es la de deconstruir imaginarios también, es decir, de empezar a problematizar cuestiones que entendemos que están naturalizadas y que tenemos que empezar a desnaturalizar. Entonces, ingresa, me parece, el discurso audiovisual en una discusión pública que se da en muchos ámbitos. Por eso es central que exista, por eso es central que se produzca y por eso es central que cumpla la función de entretener, pero también que cumple la función de formar, que es lo que se espera de una película. Y Alejandro, leí también que iban a haber presentaciones de libros. Sí, van a ver, esto está bueno retomar esa parte. Todos los días en el fragmento de la siesta, a partir de las 2, de las 3 de la tarde, van a haber presentaciones de libros todos los días, de revistas, de paneles, y esto todo se va a hacer de manera simultánea. Por eso está bueno, le repetimos a la gente por si
si no anotó, que ingresen a la página web que es asaeca.org. Ahí van a poder descargar el programa para acceder a qué libros se presentan, de qué van los paneles. Hay paneles que problematizan cuestiones vinculadas a el registro de poblaciones indígenas. En las producciones también se van a estrenar producciones que contaron con la participación de poblaciones indígenas. Van a haber proyecciones vinculadas a una curaduría que tiene desde producciones regionales como producciones de otros continentes. Con respecto a los libros, que era tu pregunta al principio, son colecciones y libros vinculadas a la producción cinematográfica que analizan producciones locales, nacionales, internacionales. Entonces me parece que es una oportunidad también para que la gente vaya a ver qué se está estudiando, cómo se está estudiando, para qué se está estudiando, que me parece que es una oportunidad interesante. Y bueno, y para cerrar, recordamos del 22 al 25 de abril el 10º Congreso. Exactamente, que va a tener, esto está bueno que lo tengan en cuenta, las dos sedes principales son la Facultad de Artes y la Facultad de Humanidades, donde las actividades se reparten entre ambas sedes principalmente los primeros días. Y el sábado hay una actividad, una proyección de la película Lago Escondido en la Facultad de Comunicación, en el edificio Comtulab. Esto es a las 18, si mal no recuerdo, Sargento Cabral. Así que también todos invitados a esa actividad. Esta película es muy interesante porque un poco problematiza la ocupación de tierras de manos extranjeras en la Patagonia, así que me parece que está bueno también de nuevo para ir a ver qué es lo que se está produciendo y cómo el cine también cumple una función de denuncia. Alejandro, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.